Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. En el año 1946, cuando se votó una elección que era indirecta, se elegían las personas que tenían que después votar representando al pueblo como convencionales. Dos personas representaban a la Unión Democrática, Ángel Federico Robledo y el otro era Ítalo Argentino Luder. Pasó el tiempo, ambos se incorporaron al peronismo, pero también tuvieron mucho que ver en un día como hoy de 1983, donde fallecido Perón se perdía por primera vez de parte del justicialismo una elección nacional. Y ese día Ricardo Alfonsín Fulques ganaba el comicio contra un candidato, Ítalo Argentino Luder, que venía de la misma entraña de la Unión Democrática. Pero antes de eso, durante el golpe de Estado, se utilizó una denuncia de Ángel Federico Robledo, que había sido ministro, contra María Estela Martínez de Perón por el cheque de la cruzada. Dos personajes que la historia todavía no terminó de analizar, pero que tuvieron un protagonismo como peronistas, aunque no tenían un nacimiento allí, sino exactamente en la Unión Democrática. Es decir, venían del radicalismo. Y la verdad que un día como hoy, de 1983, después de hacer una campaña Alfonsín acusando al peronismo de un pacto sindical militar, el único que tenía un pacto con los militares era él, que lo había realizado a través de un compañero de estudios, porque Alfonsín era alumno de la escuela militar, había estudiado junto con Arguindegui, y que Arguindegui además le salvó a una hija que tenía vinculaciones con el Ejército Revolucionario del Pueblo, de la que nunca se habla. Y en realidad ese pacto lo tenía él, porque él además había sido abogado del ERP y había defendido a quienes usaban las armas en aquel tiempo en contra del gobierno peronista, y la verdad que tampoco esa historia se terminó nunca de contar. Algunos creen que fue el padre de la democracia y algunos entienden que hay que colocarle ese rótulo cuando en realidad el padre de la democracia fue Perón, porque le dio el derecho a la mujer a elegir y a ser elegido. La mujer no tenía ningún derecho hasta que apareció Evita haciendo esa campaña tan fenomenal que convenció a los propios y a los extraños, y la mujer, gracias al peronismo, tuvo los derechos de elegir y ser elegida. Así que no hay otro padre de la democracia que no sea Perón, porque es el que le dio derechos plenos al 50% de la sociedad argentina. Algunos lo recitan como el gran hacedor, y la verdad que no cumplió con la promesa electoral porque se fue 6 meses antes, dejando una hiperinflación. Y algunos dicen, pero hay que ponderar el trabajo de juzgar a las juntas. Sí, es cierto, hay que ponderarlo, pero también hay que buscar los errores cuando se va a la casa de brujas, un día haciendo campaña contra los nazis de siempre, todavía se está esperando saber quiénes eran, otro día cuando en su presidencia violaron la tumba de Perón, nunca supimos, a pesar de que las pistas llevaban al Ministerio del Interior. Lo de la tablada, que también llevaba al Ministerio del Interior. Es decir, la verdad, un día como hoy se elegía a Alfonsín por errores del peronismo. Y por supuesto por una muy inteligente campaña hecha por el asesor de publicidad, que sacó del personaje Popey el saludo de Alfonsín con las dos manos juntas, porque había que buscar un gesto, había que buscar una forma, porque claro, estaban los distintos saludos ocupados. Y mientras Alfonsín hablaba en manga de camisas, Luder hablaba con chaleco y corbata. Es decir, estaban los roles cambiados. Luder era, o seguía siendo, el hombre de cuello duro, que no representaba a la masa peronista,
Y un Vittel que tuvo un acto fallido en la campaña cuando dijo públicamente y con toda su fuerza: esto se trata de luchar por la soberanía o la dependencia, y nosotros estamos con la dependencia. Ese fue acto fallido de Vittel, más los episodios ocurridos con Herminio Iglesias y Cafiero, más las situaciones propias de errores logrados en el peronismo, hicieron que ganara Alfonsín, y ganara, la verdad, en una elección de 600 convencionales que tenían que elegir el presidente, sacó 615, o sea que ya tenía garantizado su elección como presidente, y sacó 51% de los votos contra 40 y algo del frente que llevaba a Luder Vittel. Y todos nos aprestamos absolutamente a desearle éxito a la gestión, porque se salía de la dictadura. Por suerte, desde entonces y hasta ahora hubo ejercicio de la democracia. Después podemos juzgar si la democracia es fraudulenta o si la democracia funciona o no funciona. Y en el mientras tanto transcurrieron varios periodos y varias cosas. Ahora, imagínense los propios radicales Alfonsín hoy, sabiendo que hay una conspiración en marcha donde los radicales están vinculados para desestabilizar a un gobierno que ha cumplido un año, de los cuales gobernó un ratito porque lo agarró la pandemia, y que todo el tiempo le han hecho marchas, le han hecho activismo, y que están preparando otra marcha desestabilizadora para el día 8 del mes que viene, porque ocurre que están aguardando el resultado de las elecciones en Estados Unidos, porque necesitan, por lo menos los macristas, que gane Trump, a los efectos de tener cierta vía libre, y por eso se toman una semana después de la elección, que es este martes, en Estados Unidos, y ellos el otro martes, 7 días después, sabiendo ya quién es el presidente, le van a dar más o menos intensidad a una marcha que pretende que el campo haga cortes de ruta y marchar sobre las ciudades en protesta por la libertad, la democracia y la república. No se cansan. Parece que nada le alcanza y parece que no aceptan haber sido derrotados, no aceptan haber perdido la elección. Y con ese mismo criterio, a nosotros se nos ocurre entonces cuestionar todo, porque no alcanza que Negri se ponga a llorar en la Cámara de Diputados homenajeando a Alfonsín. No alcanza que hagan memoria de Alfonsín y hagan alianza con Carrió cuando Alfonsín la condenó de por vida a Carrió y a Macri. ¿De qué se disfrazan cuando dicen que lloran por la memoria de quien le dio el resultado electoral que los hizo a ellos volver al poder? Entonces, como vivimos una sociedad cínica, permítanme que yo diga lo que tengo que decir, cuestionando a los propios y a ellos en función de un gobierno que no cumplió y que se fue aumentando pobres con una hiperinflación y dejando un verdadero desastre. Ahora, si quieren que sea el padre de la democracia, a mí no me molesta que lo usen y lo digan, pero les recuerdo, los radicales se oponían a que las mujeres tuvieran derecho, y hay documentos de aquella época cuando senadores y diputados decían: los hombres y las mujeres no somos iguales, no pueden tener los mismos derechos. Los decían señores de la Unión Cívica Radical en el Congreso de la Nación. Así que no hay padre de la democracia que no sea Perón, no hay mujer que le haya dado derechos como los que le dio Evita, y les guste, les pese o no les pese, dos mujeres surgidas del peronismo fueron presidentas de la República. Una, la primera presidenta del mundo, María Estela Martínez de Perón, como consecuencia del fallecimiento de Perón, y la otra en forma directa, elegida por el voto ciudadano, Cristina Fernández. Así que podemos acomodar la historia como gusten. Pueden seguir haciendo videos que anden por las redes llamando a levantarse, como están diciendo es un llamado patriota, y están convocando en nombre de Sarmiento de Urquiza y lo mezclan con San Martín. Traten de no mezclar a San Martín con Urquiza y con Sarmiento, por favor.
porque además, por si no lo saben, el sable de San Martín fue para Rosas, el que venció Urquiza en combinación con los brasileros. Así que estamos en la nada. Simplemente estas cosas que decimos, que brotan desde la propia impotencia de tratar de explicarle a una sociedad que parece tener amnesia, cuando un legislador como Negri se pone a llorar, no sé si llora porque lo traicionó Alfonsín, si llora porque está arrepentido o porque sabe lo que están haciendo, pero parecían lágrimas de cocodrilo. Si no, busquen el archivo de lo que decía Alfonsín de Macri y de Carrió y saquen sus propias consecuencias. Un día como hoy, ganaba legítimamente la Unión Cívica Radical las elecciones nacionales. Y se iba ilegítimamente 6 meses antes tirándole el gobierno por la cabeza a otro gobierno justicialista. Como siempre, después de un incendio, vienen los que cantan la marchita.